tal amigos? Soy Alejandra de León, bienvenidos a Gente de Cambio y continuamos con la serie de programas especiales conociendo a los protagonistas de estas elecciones Guatemala 2015. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado al señor Juan Guillermo Gutiérrez, candidato presidencial del Partido de Avanzada Nacional PAN. No te pierdas esta interesante entrevista con el doctor Gustavo de León. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Gente de Cambio, amigos. Qué gran gusto tenerlos con nosotros. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Es el señor Juan Guillermo Gutiérrez, candidato presidencial por el Partido de Avanzada Nacional. Hemos considerado en nuestro programa que el señor Gutiérrez es quien nos ha impactado más su relación con todas las propuestas que tenemos en nuestro programa. Y por eso tenemos el honor de tenerte de nuevo con nosotros para poder exponer todo esto ya a más profundidad en el mismo. Bienvenido a nuestro programa, Juan Guillermo. Pues muchas gracias y a todos por ver este programa y estoy en la mejor disposición de contestar preguntas y de tener una discusión sana. Muchas gracias, Juan Guillermo. Te queríamos preguntar, en el 2011, en tu participación en la elección anterior, notamos que ya tú tomabas en cuenta el problema de la corrupción, cómo la corrupción se relacionaba con la pobreza y cómo no había un apoyo para lograr el desarrollo del país, apoyando la pequeña y mediana empresa y algunos proyectos que nos gustaría conocer. Bueno, esos son precisamente los temas que me motivaron a mí a entrar en política desde el año 2008 y es porque el tema de la corrupción me ha tenido muy preocupado. Yo he tenido la oportunidad de trabajar y de vivir a nivel internacional y de ver cómo algunos países con gran nivel de prosperidad y de nivel de vida entran en el pecado, en el vicio de la corrupción y entran en una picada total y llegan a unas situaciones terriblemente desastrosas. Guatemala ha seguido ese mismo patrón. Guatemala, sin haber llegado a ser un país muy próspero, ha sido un país que va en un total retroceso causado por la corrupción. Desde el año 99 yo vengo denunciando los casos de evasión más grande en Guatemala, que es un acto de corrupción, y sucesivamente más actos de corrupción que hemos ido detectando. Y en el año 2008 decido participar en política, precisamente para combatir la corrupción, y lanzamos un programa que se llamaba en aquel tiempo Cero Corrupción. En el año 2011 decido participar en las elecciones del 2011, precisamente para promover la lucha en contra de la corrupción, pero además la lucha por el desarrollo, y por eso nuestro programa de proyecto político se llamaba Gutiérrez es Empleo, porque estábamos enfocados en la generación de empleo, pero para llegar ahí primero había que acabar la corrupción. Hoy en día en Guatemala estamos claros de lo dañina que es la corrupción, gracias a toda esta desfachatez, toda esta desgracia que hemos vivido y el descaro con el que el gobierno actual ha conducido los últimos 4 años de gobierno. Nos hemos dado cuenta los guatemaltecos de la gravedad de la corrupción y eso nos ha puesto hoy día, por primera vez en mucho tiempo, en la posición que nos va a permitir combatir y eliminar la corrupción. Juan Guillermo, ya hay algo muy interesante que hemos investigado, que es tu participación en muchos foros y encuentros internacionales, preparándote para esta propuesta que vamos a desarrollar durante el programa. Pero consideramos que esa participación y esos contactos que tú tienes en el exterior pueden ser muy útiles para poderlos ya desarrollar. ¿Qué nos puedes compartir? El mundo está globalizado, guste o no guste. Hay quienes no quisieran que fuera así, pero es así. La realidad es que Guatemala es parte del mundo de naciones. Y tenemos que tener buenas relaciones con los demás países del mundo. Eso quiere decir, tenemos que saber cómo negociar, cómo comunicarnos, cómo relacionarnos con cada uno de los diferentes países. En Guatemala no hemos tenido ningún gobierno hasta la fecha que haya sabido conducir las relaciones internacionales como deben de ser. Y de hecho nos han puesto en una posición más bien de subordinación, de que vienen otros países a imponernos porque como nos ayudan tenemos que obedecer. Nosotros no somos realmente parte de una negociación que nos beneficie a nosotros y que beneficie a los otros países a la misma vez, sino simplemente jugamos un juego sumamente errático.
es importantísimo. Y es una de las cosas que a mí me preocupan de los proyectos políticos que se ven en Guatemala. Tenemos unos candidatos que son alérgicos a los otros países, que tienen hasta relaciones pésimas en otros países o mala imagen. Y otros candidatos tienen absolutamente cero idea de cómo precisamente conducir las relaciones internacionales. Y creo que en mi caso, esa es una de mis fortalezas que le puede traer mucho beneficio a Guatemala. Bueno, y lo vemos planteado en las situaciones que se van a dar ya en la región y que es parte de lo que es la propuesta de nuestro programa. Estar ávidos para poder aprovechar todos esos contactos y toda esa propuesta que viene de afuera que nos va a ayudar a desarrollar. Y hay algo muy importante que hemos investigado también y que es tu propuesta para dignificar al migrante y para facilitar las relaciones, principalmente pues con Estados Unidos, Canadá, donde puede darse con una buena preparación un mejor resultado para lograr que esta migración no sea una cosa negativa. El tema de los migrantes es sumamente delicado porque tiene grandes implicaciones en diferentes formas. Son los embajadores de Guatemala, por así decir, al exterior, van a los Estados Unidos, llegan al Canadá a trabajar en busca de prosperidad para sus familias, pero llegan en su gran mayoría de forma indocumentada o ilegal, como le quieran llamar. Pero son personas que están escapando de la pobreza, escapando de la corrupción, están buscando un futuro que Guatemala no le está dando para ellos y sus familias. Y esto tiene unas implicaciones enormes. Por un lado, estamos perdiendo a algunos de los mejores trabajadores, porque son gente muy emprendedora. La gente que decide emigrar y que decide tomar los riesgos que eso conlleva, es gente con mucho valor, que podría ser un gran contribuyente para el desarrollo del país. Por otro lado, dejan sus familias fraccionadas y eso agrava grandemente el tema de la pobreza hasta que llegan y cuando ya tienen éxito empiezan a mandar remesas. La llegada de las remesas es totalmente desordenada. Hoy en día en Guatemala es el principal fuente de ingreso del país en cuanto a moneda exterior, más que el azúcar, más que el café. Pero no se está obteniendo beneficio de eso. Ese dinero viene para que sea gastado y consumido por familias que están en una situación de pobreza. Y por el otro lado nos dificulta las relaciones con los otros países debido a que hay un nivel de ilegalidad en este proceso. Yo tengo una propuesta muy concreta y tenemos que trabajar de la mano con los Estados Unidos. Yo propongo Canadá también, ya que Canadá es recipiente de una parte de la migración guatemalteca, aunque allá llegan legales. En Canadá es difícil, es imposible poder trabajar si no se está en la legalidad, y además hay los programas de trabajo temporal que han funcionado muy bien, y partiendo de ese principio yo propongo la creación de un centro migratorio, la idea es crear un centro migratorio hecho bilateralmente con los otros países, que sea un centro que facilite la migración para trabajos temporales legales, que sea un proceso gratuito, de manera de que saquemos a esos coyotes del negocio, porque esa es la gente que está traficando con humanos, que se están beneficiando de esta necesidad. Y luego este centro se convierte también en un centro de capacitación, capacitar a nuestros obreros para que cuando lleguen al norte, hacia Estados Unidos, sea Canadá, ya lleguen con un oficio, con una capacidad técnica que les permita optar por mejores trabajos, que viajen con visas temporales que van a trabajos específicos y que cuando concluye su periodo de trabajo pueden retornar a sus casas, a sus hogares, con sus familias y volver a ir en el futuro. Tenemos que cambiar eso y creo que este programa puede ser la solución. Estamos de vuelta en su programa Gente de Cambio en esta interesante entrevista con el señor Juan Guillermo Gutiérrez, candidato presidencial por el Partido de Avanzada Nacional PAN. Juan Guillermo, hemos estado platicando sobre todos estos grandes proyectos que tienes, pero hay uno muy importante. Estás planteando una reforma del Estado para tratar los problemas de la salud, la educación en Guatemala y toda la problemática que tenemos. ¿Qué nos podrías compartir sobre ello? Guatemala está en una situación tan caótica que requiere de reformas profundas prácticamente en todos lados, y de ahí es que se habla tanto de una refundación del Estado. Yo creo que el Estado no se puede ni se debe refundar, porque refundar el Estado requeriría de un golpe de Estado, requeriría suspensión de la Constitución y empezar totalmente de cero con una asamblea constitucional que no nos va a llevar a ningún lado, porque nuestro problema no está en la Constitución ni en las leyes, está en la aplicación de las mismas y está en el liderazgo que hemos tenido durante los últimos años. Nosotros proponemos reformas concretas, por ejemplo, en el tema de la educación. Nuestra educación todavía sigue los patrones que vienen desde la época de la revolución del 44, después de la época del presidente Arévalo, que hizo una gran labor
y mejoró la educación en Guatemala de forma considerable, pero desde entonces no hemos hecho reformas significativas, hemos mantenido el mismo sistema y hoy estamos en el año 2015, siglo XXI, el siglo de las comunicaciones, de la tecnología, y nosotros seguimos con la misma educación de antes, donde tenemos los bachilleratos de ciencias y letras que van a la universidad, pero todos los demás jóvenes que no van a seguir la carrera universitaria, no tienen una carrera profesional, salen de la escuela sin saber nada útil. Y por eso nosotros proponemos reformar la educación creando bachilleratos paralelos, que sean bachilleratos de carácter técnico, de manera de que los muchachos, las patojas, cuando salen de las escuelas, antes del bachillerato, al salir de bachilleres, salen con oficios como podrían ser mecánicos, técnicos agrícolas, técnicos en diferentes cosas, computación, cosas modernas, costurería y sastrería, por ejemplo, ese tipo de cosas, de manera de que estas personas salgan con oficios que les va a permitir vivir mejor. Hoy en Guatemala tenemos universitarios y gente que no tiene educación, y eso no puede seguir así, porque en esta época se necesita. Reformas a la salud, por ejemplo, el sistema de salud es un desastre. Hay 26 fallecidos por el escándalo del ICS. Un niñito hace una semana en Jalapa muere a los de 6 años de edad porque no había una agujita que vale menos de 10 quetzales. ¿Cómo es eso posible? Y es la corrupción que nos está agobiando. Necesitamos una reforma, y nosotros proponemos una reforma para darle cobertura a todo el mundo, y la reforma que nosotros proponemos es reformar al ICS, convertirlo en una compañía de seguros del Estado, o sea, nada de privatizar nada, que quede claro, pero que el ICS sea, en vez de un proveedor de salud, que sea un proveedor de un seguro médico básico para todos los ciudadanos. Va a ser un seguro universal que le va a dar cobertura básica a todos los ciudadanos. Y los centros hospitalarios del ICS, junto con los demás centros hospitalarios nacionales, los vamos a declarar autónomos del ministerio, de manera de que tengan su propio control, sean controlados por juntas directivas o patronatos, al estilo como funciona el INCAN hoy en día, que sí funciona bien, y cada uno va a estar administrado por ese patronato que va a ser conformado con gente notable de la comunidad a la que sirve el hospital, de manera que haya participación ciudadana. Y el ministerio va a ser reformado para ser el regente, no el ejecutor. En otras palabras, el que va a fijar los estándares, va a fijar las reglas y va a supervisar que esos estándares se cumplan. Y en el tema de seguridad lo mismo, proponemos también reformas como es la creación de policías departamentales, de manera que la seguridad ciudadana sea manejada por gente de cada departamento, con una policía departamental que va a combatir el crimen y así como va también a prevenirlo, y sujeta a la autoridad del gobernador departamental, al igual que la educación y al igual que la salud, tendrá un papel el gobernador departamental, que va a requerir una reforma constitucional para hacerse esto, porque los gobernadores deben ser electos. Ese es un error en nuestra Constitución, y yo propongo que se resuelva mediante el procedimiento de la misma Constitución provee, para reformar artículos de la Constitución, y que los gobernadores sean electos para que tengan autoridad del pueblo, y esto va a cambiar completamente la situación del país. Hola, Juan Guillermo, todo eso necesita de ingresos, de fondos para poderlo desarrollar. ¿Tú has tomado en cuenta alguna situación fiscal para poderlo apoyar? Por supuesto. Para empezar, el problema de fondo que tenemos en Guatemala, la causa de todos nuestros problemas, de los muertos por problemas de salud, como los pacientes del ICS, de PISA, como ese niñito que ya hablé, como los que mueren por la violencia, como los que mueren de hambre, todo esto es relacionado directamente o causado directamente por la corrupción. Y por eso la Cruzada Nacional contra la Corrupción es el centro, la médula, la columna vertebral de cualquier plan de gobierno. Debe ser atacar a muerte la corrupción, porque la corrupción mata a guatemaltecos. Y de ahí van a salir los recursos, porque hoy día estimamos nosotros que que más de la mitad del presupuesto nacional, cerca de 47,000 millones de quetzales, están siendo desperdiciados en corrupción. Y la corrupción incluye el tema de la evasión fiscal, que es el tema de cómo financiarnos. En la evasión fiscal hay de varios tipos. Está la evasión del impuesto de la renta y de otros impuestos, está la apropiación indebida del IVA que se cobra en cada venta. Los guatemaltecos a veces no pareciéramos entender que por ley, cuando uno paga algo, lleva IVA, den o no den factura, porque la ley dice que el IVA está incluido en el precio, sea el precio que sea. Por ende, aquellos que no facturan y que no reportan el IVA se están apropiando de un impuesto que el ciudadano sí pagó. Y el ciudadano pagó su impuesto y no tiene ningún beneficio porque no está llegando al Estado. Y luego tenemos también
el tema del contrabando, como lo que hemos visto con la línea, que es otro problema muy grave. Solo con resolver esos 3 temas vamos a tener más dinero de lo necesario. Incluso hemos hecho estimaciones que no son promesas claras, porque todavía necesitamos llegar al gobierno para tener información, porque recordemos que la ley de acceso a la información no es respetada en Guatemala, y obtener información del Estado es muy difícil. Pero nosotros tenemos hemos hecho las estimaciones de que media vez logremos eliminar toda la evasión fiscal, logremos controlar la corrupción e implementar las reformas que estamos proponiendo. En un futuro muy cercano vamos a poder considerar la reducción del IVA por lo menos a 10% de 12%, porque no se trata de ver cuánto hay que cobrar de impuesto en cuanto al PIB, hay que determinar cuánto impuesto debemos cobrar para financiar al Estado. Así es como se debe hacer. Bueno, también hay una situación que es grave en el país. La corrupción va mucho ligado también a malos manejos en la situación sindical, y que esto pues crea escenarios muy negativos para el desarrollo de nuestro país. ¿Qué opinas tú sobre ello? No solo es sindical, es también todo el problema de conflictividad, y para eso tenemos que sentarnos a negociar. Yo propongo, al nada más llegar al gobierno, lo primero que voy a hacer es sentarme con todas las diferentes organizaciones con las cuales hay conflictos populares, sean las que sean por temas de minería, sean por temas laborales, por temas ambientales, por temas culturales. Vamos a tener una sentada con cada una de estas organizaciones para que planteen sus necesidades, planteen sus circunstancias, abrir un diálogo permanente con cada una de ellas, y luego nos vamos a sentar a buscar soluciones a los problemas y a negociar soluciones que sean favorables para el país y para las personas afectadas. Y todo esto lo vamos a hacer con absoluta transparencia, con las cámaras de la prensa presentes. Muchas gracias, Juan Guillermo. Estamos de vuelta en su programa Gente de Cambio, en esta interesante entrevista con el señor Juan Guillermo Gutiérrez, candidato presidencial por el Partido de Avanzada Nacional, PAN. Y hemos estado platicando, Juan Guillermo, sobre todas tus propuestas tan interesantes, y una en particular que es cómo vas a tratar los programas sociales. Yo creo que esto es un mensaje muy importante que nos puedes compartir. Los programas sociales son muy necesarios en Guatemala, igual que en muchos países, debido a la gran necesidad que tenemos. Tenemos, por ejemplo, 49% de los niños sufriendo algún tipo de desnutrición crónica, y eso pues no es aceptable. Si nosotros no asistimos un poco a las familias más pobres de Guatemala, que viven con 1,000 quetzales o menos al mes, la familia entera, estas personas nunca van a poder salir, porque ya están hundidas en un hoyo del que no pueden salir. Y de ahí vienen los programas sociales. Sin embargo, los programas han sido creados por el gobierno actual y el gobierno anterior, han sido manipulados, fueron creados para que fueran entes corruptos. Ahí está la corrupción en la compra de productos, en el manejo de productos y todo eso, que se le compra a saber a quién. Y lo que yo he propuesto es agarrar el presupuesto actual, que anda entre 1.400 y 1.900 millones de quetzales, y asignarlo a las familias más necesitadas. Nos da un saldo de 600 quetzales por familia al mes. Esto lo vamos a asignar a una tarjeta que le llamamos tarjeta de remesas familiares, que es una tarjeta de débito con el que la madre de familia puede ir a los comercios, a los expendios, a los mercados locales a comprar alimentos para sus hijos. Si son 100 familias, como por ejemplo, si son 100 familias en una comunidad, a 600 quetzales son 60,000 quetzales por mes, que van a circular en una economía donde hoy no hay circulación de dinero, no hay nada. Y entonces, al hacer esto, nosotros lo que estamos haciendo es provocando desarrollo, porque ese dinero que va a circular entre los productores y los comerciantes y las personas empresarias de la comunidad generan empleo y oportunidad. Entonces convertimos un programa asistencialista corrupto y politizado en un programa de asistencia a los más necesitados, pero que además van a servirnos de chispazo, de arranque para el desarrollo económico, que va a ir de la mano con los programas que ya hablamos de apoyo a la pequeña, micro y mediana empresa. Y ese programa se aplica a otros programas, como puede ser el fertilizante, y esa misma tecnología, ese mismo concepto se puede aplicar a otros programas, incluso para el financiamiento de educación, como becas, se puede utilizar para los programas de la tercera edad. Y yo creo que todo esto está muy bien visto por la comunidad internacional también. El Programa Mundial de Alimentos desarrollaba este tipo de propuesta, y qué bueno que tú lo tomes ahora para aplicarlo en el país, porque vamos a tener no solo el desarrollo del país en sí, sino que también todo ese apoyo que me imagino va a venir más fuerte del exterior cuando miren que está siendo bien llevado, ¿eh? Y por supuesto, porque un pueblo con hambre no se puede desarrollar. Un niño con hambre, ¿qué va a aprender? Va al colegio con hambre, no va a aprender mayor cosa.
Y entonces lo que estamos haciendo es, al tener a nuestros niños desnutridos, estamos generándoles miseria y pobreza en su futuro. Y eso no lo podemos tolerar. Tenemos que ser humanos. Yo soy el primero que está a favor de la libre empresa, del libre mercado y de no ser asistencialista, mucho menos populista. Pero eso también no debe perder de vista que somos humanos. Hay un factor humano que debemos respetar. Claro que sí, Juan Guillermo. Y mira, y nos interesa mucho conocer tu opinión sobre la situación política y social que estamos viviendo en la actualidad. La situación que estamos viviendo en Guatemala hoy día es histórica, es dramática, es terrible y a la misma vez nos está brindando la oportunidad para hacer el cambio. La política tan corrupta que hemos tenido, tanto candidatos sindicados, incluso antejuiciados, nosotros hemos estado en el PAN oponiéndonos a todo tipo de actos de corrupción. Hemos comenzado por no hacer campaña anticipada. Somos el único partido que no lo hizo. En algunos casos, algunos partidos no lo hicieron, pero sus candidatos sí. O sea, nosotros somos los únicos que podemos honestamente decir, no hicimos campaña anticipada, hemos respetado la ley electoral. Hemos sido también los que hemos denunciado a los demás partidos y a los demás candidatos por haber incumplido o violado la ley electoral de partidos políticos, y en el caso del líder, por haber excedido el techo electoral. Es el PAN con sus delegados al Tribunal Supremo Electoral, sus fiscales, quienes hemos estado accionando en contra de estas violaciones a la ley. Porque un candidato que viola la ley como candidato, ¿qué podemos esperar de esa persona como presidente? Nosotros tenemos bien claro lo que tenemos que hacer al respecto. Estamos comprometidos a esta lucha en contra de la corrupción. Yo he exigido la renuncia del presidente Otto Pérez desde mayo de este año. Fue el primero y el único de todos los políticos que lo hizo antes de ahora, que ya todo el mundo se une ahora porque ya está caído el presidente, ya todos le quieren sacar leña a ese palo. Pero la realidad es que los que hemos estado actuando en contra de la corrupción hemos sido Partido Avanzada Nacional con todos los candidatos. Hemos firmado un compromiso que lo hemos firmado con miles de guatemaltecos, tanto partidarios nuestros como personas que han atendido a nuestras actividades, donde nos comprometemos y formalmente, y yo he firmado con mi puño y letra junto con Manuel Alfredo Marroquín, candidato a vicepresidente, con nuestros candidatos a diputados, candidatos a alcaldes y con el público en general hemos firmado estas hojas donde son 10 puntos específicos de compromiso a no corrompernos. Y quiero aprovechar, si me lo permites, en este programa para ya estarnos arribando a las elecciones, hacer un compromiso formal de frente ante el pueblo de Guatemala, ante los que hoy me ven, y quiero decirles, yo voy a hacer un juramento y yo quiero decirles que ante Dios, ante Guatemala y ante el público que me está viendo hoy, yo juro que de ganar la presidencia voy a combatir la corrupción, no voy a permitir la corrupción y jamás voy a corromperme. Conmigo vamos a tener un gobierno sin corrupción. Pues muchas gracias, Juan Guillermo. Mira que es muy importante que la población tenga este mensaje tan profundo que le has dado. Y te pediríamos también, bueno, en nuestro programa pensamos que estamos en un momento histórico de cambio, que creo que tú lo has esbozado en esta ocasión. ¿Consideras realmente esto? Claro que sí, estamos en una oportunidad de cambio única y depende que los guatemaltecos vayamos a votar el 6 de septiembre y pensemos realmente, veamos candidato por candidato y veamos quién tiene la capacidad para sentarse y confrontar a los grandes corruptores de este país. ¿Quién tiene la capacidad y la preparación para poder negociar y tramitar las condiciones y los arreglos necesarios con otros países para obtener los apoyos necesarios, para abrir los mercados necesarios para que el comercio de Guatemala con otras naciones funcione? ¿Quién tiene capacidad de poder llevarnos a nosotros a ser parte de ese mundo de naciones en el cual hoy Guatemala está apartada? Internacionalmente Guatemala hoy día es el país del que se ríen. A mí me duele de corazón cuando veo una película en el cine y menciona la palabra Guatemala y el público se ríe. Somos del hazmerreír y eso debe parar. No es una comedia y esto tampoco es una burda política. El 6 de septiembre los guatemaltecos vamos a tomar una decisión crucial y si nos equivocamos lo vamos a lamentar mucho. Pero si escogemos bien, vamos a tener la oportunidad de salir de esta miseria en la que vive este país. Pues esperamos tener ese futuro provisorio que esperamos en Gente de Cambio también y que sabemos que tú lo vas a desarrollar al llegar a ser presidente de nuestra nación. Te agradecemos mucho tu participación y esperamos tenerte nuevamente en el programa en alguna ocasión para ir viendo esos logros que esperamos tengas. Pues muchas gracias, yo encantado, independientemente de los resultados electorales, yo soy una persona de cambio, busco el cambio y me encanta
conversar y discutir mis opciones y mis opiniones sobre los temas, así que muchas gracias por la invitación. No, a ti, Juan Guillermo, muchas gracias. Y ustedes, amigos, continúen con los pormenores del programa con Alejandra. Muchas gracias. Para nosotros en Gente de Cambio es importante que sigamos conociendo más a fondo a los protagonistas de las elecciones Guatemala 2015, para que así tengamos un voto más responsable. Queremos saber sus opiniones, escríbanos a nuestras redes sociales. Los esperamos la próxima semana y recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en tu país.